jornadas. Sabéis que después habrá una conferencia de clausura por Eduardo López Aranguren y después un recital de poetas que se llamará Poesía con Memoria. Y luego, como ya sabéis, mañana hay un viaje que, como ya lo hemos dicho tantas veces, todo el mundo lo sabe, pero si alguien se ha despistado, pues ya sabéis. Bueno, como veis, esta última mesa de esta tarde se llama Memorias Personales y Memoria Colectiva, y creo que vais a entender perfectamente por qué hemos puesto este título a esta memoria, a esta mesa, porque de las personas que vamos a oír, una nos van a hablar de memorias colectivas, otra nos va a introducir el tema y Luis Garrido nos va a hablar de la búsqueda de una memoria personal con los archivos, ¿no? Una historia de narices. Bueno, entonces empiezo por presentar al primer ponente. Tengo aquí a mi derecha Luis Carlos Nieto García, que ya sabéis muchos y muchas lo conocéis, es magistrado en Ávila, es titular del Juzgado de Menores de Ávila, especialista en menores y coordinador de la Comisión de Menores de la Asociación Juezas y Jueces por la Democracia. Fue director de las Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones de Madrid, y lo es porque se celebran anualmente desde el año 2002 en el Centro Asociado de Gabinete de Madrid de Granada, y estas jornadas son organizadas por la Asociación Juezas y Jueces por la Democracia y la Fundación de la Abogacía Española y la Asociación de Derechos Humanos e Inmigración. Además, es miembro investigador en misiones de derechos humanos por la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, y ha realizado acciones relacionadas con los derechos humanos en Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y Centroamérica. Es comisionado de la Comisión de Verdad de Honduras, constituida para investigar las violaciones de los derechos humanos por Honduras, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales producidas a partir del golpe de Estado de junio de 2009 y constituida iniciativa de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras. Es director de cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial sobre jurisdicción de menores y sobre migraciones, y tiene publicaciones relacionadas con menores, migraciones y derechos humanos en la revista del Poder Judicial, en papeles de relaciones psicosociales y cambio global, fronteras y alguna colaboración también en Infolibre. Así que Luis Carlos nos va a introducir esta mesa, nos va a poner el marco general y después pasaremos a los demás ponentes. Adelante. Buenas tardes. ¿Se me oye bien, imagino? ¿No? Bajas un poquito. Sí. ¿Me oís ahora? Sí. Bueno, primero agradecer a la Fundación Jesús Pereda que participe en estas jornadas y que esté dando este campo de plural y democrático de intervención en la ciudad de Ávila. Y en segundo lugar quiero agradecer por supuesto a Enar y a Isabel que me hayan invitado a participar en estas jornadas. Y también por supuesto a Carmen Sanchidien, que es la directora de este archivo, y que siempre que hemos hecho algo aquí o hemos participado en algo en este lugar hemos salido con una sensación de hospitalidad y de buena fe que yo creo que es recomendable para todas las instituciones. Por eso se lo tenemos que agradecer a Carmen, que es la directora del archivo. Bueno, en el mes de agosto yo estaba intentando hacer un texto para participar en esta mesa, y bueno, es de esto que es complejo, porque trasladar términos jurídicos a personas que no son juristas, que no son mayoría, como lo sois, pues siempre tiene su dificultad. Esto se me fue de la cabeza porque en el mes de agosto, el 20 de agosto en concreto, tuve la suerte de participar en Pajares de Alaja en el acto de entrega de los restos de los 7 fusilados de Pajares y los 3 de la Unidad de Sierra. Aquello fue un acto profundamente emocionante, era un acto de reparación profunda, era un acto respetuoso
y frente a tanta muerte era un acto de vida. Y en la emocionalidad del asunto, pues se me ocurrió escribir mi texto. El texto es un poco largo y por eso he hecho como una especie de resumen para leeros aquí ahora a todos vosotros, que sirva de alguna forma, digo, como los hechos probados, y después hablaremos del derecho y quizá se entienda mejor. Por tanto, no sé cómo saldrá el formato, pero así lo he pensado, así os lo traslado y así lo someto a vuestra consideración. Os leo el texto, luego con un poco de aire y hablamos de derecho, ¿vale? Agosto del 2003 en Pajares de Alaja. Es temprano, pero ya se advierte un día de calor extremo en las llanuras de la montaña. Unos árboles que nos sirven de refugio rompen los planos horizontales del inmenso campo castellano. Por la carretera secundaria que corta Pajares de Alaja pasó la guadaña tal día como hoy hace 87 años. Columnas de fusiles y camiones gritando rompían vidas y hogares. Hubo vecinos que desaparecieron. El odio se lo llevó, quedó el miedo y la tristeza. Pero también familiares y amigos que decidieron enfrentar la tragedia con un canto a la vida. Hoy el pueblo va a recibir a los vecinos desaparecidos después de 87 años de ausencia. Son ellos. Ya no vagan como espectros por los campos de Castilla. Ya no estarán en las pesadillas de los verdugos en las frías madrugadas de España. Y vuelven con identidad, con su nombre recuperado. Son 7 y vienen acompañados de 3 segadores de Navalmoral de la Sierra, también con nombre, también con identidad. Los 2 sin identificar. Son amigos. Han compartido la caja 198 en un lugar húmedo y mal iluminado, símbolo y gloria de los estrategas de sus crímenes. Estaban en la cima del olvido y fue dura la resistencia, pero hoy hemos escuchado sus biografías y eso les devuelve vida. Perfectamente alineados, con una cuartilla en la que pone su nombre, junto a la ermita de la Virgen de Rivilla, esperan a ser abrazados por quienes los quisieron. Sienten la mano generosa de un forense que les devolvió su nombre. Uno de sus nietos dijo: una reparación tardía e incompleta, pero significativa ante quien nos niega el derecho humano y la obligación filial de enterrar a los muertos. Un acto de paz y de sanación, dijo uno de los hijos, todo en coherencia con la música escuchada. Al final, al alba de Aute, cuánta gratitud debemos a quienes han hecho esto posible. Bueno, os he leído este extracto del relato que me surgió hace un mes en Pajares de Alaja, porque creo que en este relato está de alguna forma la representación de esa España rota y maltratada que dejó la guerra de España y la dictadura franquista. Y también, por otra parte, da cuenta de la dimensión de la tragedia que se instaló en los pueblos y en las ciudades de nuestro país. El resultado es claro, es un paisaje de tragedia en el que se instalaron la humillación, las infancias rotas, las mujeres en soledad tejiendo memoria,
o yendo a comunicar a las prisiones. Y sobre todo mucho silencio. Fue todo tan duro, tan cruel, que hubo mucho silencio. Y esto fue muy importante. Solo se hablaba con la cobertura del hogar familiar. Yo creo que esto es importante. Es un paisaje de vencidos, pero también había el desastre en toda la sociedad, ¿no? Bueno, el número de víctimas que hubo, que han estado en enterramientos clandestinos, en fosas comunes, es impresionante. Desde los 114.000 que decía Garzón en su auto cuando instruyó el procedimiento sobre las desapariciones, hasta otras cifras de 130.000 que consideran más adecuadas. Bueno, el caso es que el número es impresionante. Y esto lo que hizo fue colocarnos un mapa de enterramientos clandestinos que se extendió como una gran metástasis por toda la geografía de nuestro país. Es impresionante ver el mapa de las fosas, porque no se sabe de dónde surge, pero es una gran metástasis de destrucción. Bueno, técnicamente, jurídicamente, estos delitos, estos crímenes, son desapariciones forzadas, desde el punto de vista del derecho. Desapariciones forzadas que la dictadura trató de ocultar siempre con un tupido manto de impunidad y de silencio. Hasta el punto de que cuando llega la transición, y en muchos años después de la transición, no se hicieron exhumaciones de fosas, solo algunas, pero en el ámbito de la solidaridad local, del pueblo, de cada uno o familiar. Pero no se utilizaron métodos científicos y tampoco tuvo ningún interés mediático. Es decir, el manto de impunidad se prolongaba después de el fin de la dictadura. Y fue en el año 2000 cuando se sumaron los restos de la fosa de Priaranza del Bierzo, cuando se utilizó la metodología, por primera vez, la metodología científica. Y esto supuso un cambio de paradigma importantísimo. Por un lado, el método científico permitía dar nombre, identificar a las personas que estaban ahí. Esto es importantísimo para la reparación. ¿Por qué? Porque de alguna forma reconstruía la cadena familiar que había sido rota por un delito de lesa humanidad. Entonces se reconstruía y por eso es altamente reparadoras las exhumaciones que se hacen con esta metodología científica. Y en segundo lugar, por otra cuestión muy importante. Todo lo que la dictadura había ocultado y negado se ve con las exhumaciones de las fosas. Ahora sí tiene trascendencia mediática. Ahora sí los medios de comunicación se preocupan y empiezan a sacar los cadáveres fosilizados que están apareciendo en los enterramientos clandestinos, las personas, los esqueletos de las personas asesinadas empiezan a salir en la televisión, en los periódicos, tal, y se empieza uno a dar cuenta de la dimensión de la tragedia y de lo que había sucedido realmente durante la guerra civil, durante la guerra de España y la dictadura. Por tanto, esto es otra cuestión importante. Daos cuenta que la mayoría de los cadáveres fosilizados aparecen con un tiro de gracia. Entonces se ve la dimensión de la tragedia y la especial crudeza. Por tanto, las exhumaciones son altamente reparadoras porque aquellas personas que han sido tratadas como sobrantes, por utilizar la terminología de Bauman, o como no humanos, si estudiáis cualquier tema de un genocidio, hay primeramente una fase cultural
en la que se intenta deshumanizar al grupo o a las personas a las que se quiere eliminar. Por tanto, esto yo creo que es muy importante. Y recuperar estas personas y decirles, no sois sobrantes, tenéis nombre y pasáis a reconstruir esta cadena familiar, yo creo que es básico. Y esto, en Pajares de Adaja, Echevarría, que es el forense que ha dirigido a los expertos, que han identificado a las víctimas, lo explicó de forma meridiana y muy clara. Cada caja que iba con los restos iba con un gran informe sobre por qué esa persona se llamaba Flora, se llamaba Romano, se llamaba Valérico. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Y además, Echevarría hace una cosa, yo lo he visto en alguna otra ocasión, absolutamente honesta y democrática. Es decir, esto es lo que nosotros decimos y lo sometemos a la consideración de toda la ciudadanía y de la comunidad científica. Es decir, que nos digan si no están de acuerdo, estamos dispuestos. Por eso la identidad es tan importante y fue tan determinante eso. Otro hito de Pajares, desde el punto de vista jurídico, el Estado asume esas víctimas como parte del Estado. Está reconociendo símbolos de la resistencia a la dictadura para poder construir en positivo y insistir y profundizar en el sistema democrático. El Estado está cumpliendo la Ley de Memoria Democrática de octubre del 2022, pero también la del 2007, que también lo recogía anteriormente. Pero sobre todo, está dando cumplimiento a los tratados internacionales a los que está obligado el Estado Social. Que esto es importantísimo. Que es nada menos que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que se hizo en Nueva York en 2006, que ratificó España en 2011 y que básicamente considera la desaparición forzada cuando se hace como un plan sistemático, ordenado y organizado desde las instituciones o desde determinados grupos protegidos por el Estado como delitos de lesa humanidad. Esto, desde mi punto de vista, es muy importante. Una desaparición es la privación de libertad, puede ser una detención, un secuestro, un arresto. Se hace por órganos del Estado o por personas que están amparadas por el Estado y eso hace que esta persona quede fuera de la protección de las leyes. Yo creo que esto es lo básico de la desaparición forzada. Si esto se hace como consecuencia de un plan sistemático de eliminación de determinados grupos o de determinadas personas, es un delito de lesa humanidad. Y la trascendencia de esto es que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Esto es fundamental para analizar los hechos de los que estamos hablando. Y esto supone que entramos en esa protección internacional, en esa especie de constitución mundial que se está haciendo a través de los tratados internacionales y que afectan a todos los estados, independientemente en muchos casos de que hayan suscrito o no el tratado internacional. Ojo, estamos en esa dinámica ahora mismo que yo creo que es muy positiva. Por tanto, en Pajares de Adaja, el 20 de agosto no se está reparando a las familias, también se está reparando a las familias, se está reparando a toda la humanidad, porque son delitos de lesa humanidad. Y por tanto, eso no es un acto de trascendencia local o provincial, sino que es un acto universal. El sujeto pasivo del crimen, del delito de lesa humanidad, no es la víctima individual. El sujeto pasivo es la humanidad en su conjunto, y esto es básico. Bueno, no me voy a extender porque no es el momento, pero también para muchos otros factores, a partir de pensar en estos momentos en la posibilidad de una constitución para la Tierra ante los fenómenos que estamos viviendo en este momento, migraciones masivas, cambio climático, etc. Pero bueno, en definitiva,
de lo que aquí estamos hablando. Es importantísimo que estos delitos, el sujeto pasivo, sea la humanidad en su conjunto. Y por eso son tan importantes las políticas de memoria, porque las políticas de memoria es lo único que puede hacer a las sociedades capaces de detectar y desincentivar determinadas derivas totalitarias y antidemocráticas que se dan con posterioridad a los hechos. Por tanto, la garantía de no repetición de hechos similares que se construye con el conjunto de principios, todo está regulado en el derecho internacional, esto de si hay ley de memoria y tal, todo esto está regulado desde hace muchísimo tiempo por el derecho internacional. Y el conjunto de principios de lucha contra la impunidad de Naciones Unidas, a partir de un informe de un magistrado francés, Louis Joannet, hace ya mucho tiempo, luego se ha codificado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que depende del Consejo Económico y Social. El 2005 es el último año que se hace una recopilación de estos principios, que son, como la mayoría sabéis, verdad, justicia y reparación. No me voy a extender en esto porque entonces nos alargaríamos en exceso, pero sí os quiero trasladar una cuestión. La lucha contra la impunidad surge porque la impunidad es el principal problema para que se puedan repetir hechos similares. ¿Por qué? Porque la impunidad hace que los autores de estos delitos tan graves tengan el convencimiento de que nunca les van a juzgar los tribunales de justicia. Esto es la idea básica. Y de que no se va a saber la verdad de cómo se hicieron estos hechos. Por tanto, verdad, justicia, reparación, y esto es muy importante. Pero la trascendencia de esto es que no son derechos autónomos, los tres, pero son derechos interconectados. Esto es lo fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque la protección de los derechos humanos, en el caso de las desapariciones forzadas, al estar interconectados, permite, en el caso español, que es el que os voy a trasladar, un caso en el que no ha habido justicia, porque se ha impedido el acceso a los tribunales de justicia de las víctimas, solo se pueda solucionar con mucha verdad y con mucha reparación. Esa es la interconexión de los derechos que siempre se habían considerado autónomos y que yo creo que cada día los juristas estamos insistiendo más en que son derechos interconectados. Yo no he podido acceder a los tribunales de justicia, que luego si queréis en el debate lo hablamos, prescripción, no sé, los hechos constitutivos de delito, todo lo que ha sucedido, que realmente lo que ha impedido es el acceso a la justicia en España, solo se puede solucionar en estos momentos, no solo, habrá casos en los que todavía se pueda solucionar, pero fundamentalmente con mucha verdad y con mucha reparación. Este derecho a la verdad, vale. Entonces, bueno, el derecho a la verdad, trasladaros la idea fundamental, no es solo un derecho individual de las víctimas, que lo es, sino que igualmente es un derecho colectivo de la sociedad en su conjunto. Y en esto sí que os quería decir, porque ya me queda muy poco tiempo, que creo que dado que no ha habido este acceso a la justicia en España, sería muy importante que se estableciera una comisión de la verdad, como se ha hecho en muchos países del mundo, donde han funcionado. Yo he participado en uno como comisionado de la verdad, y es otro acto de justicia, es distinta de los tribunales, pero es otro acto de justicia especialmente en relación con las víctimas y con la sociedad y con la humanidad en su conjunto que ha sido víctima de estos delitos. Os pongo un caso práctico para terminar, relacionado con esto. Es el caso, lo he llamado caso de la Junta de Andalucía y Blas Infante. Perdonad, es que me quedo seco. Bueno, esto es una cosa impresionante. Habíamos dicho que las políticas de memoria son claves
para que no se repitan, son la principal garantía, ¿me oís al final? Sí. Son la principal garantía de no repetición. Y en medio de todo esto, en el mes de agosto, mientras en Pajares estamos recuperando memoria, tejiendo solidaridades, tejiendo principios democráticos básicos, la Junta de Andalucía emite un comunicado del Centro de Estudios Andaluces, que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, que dice: Blas Infante fue uno de los tantísimos españoles que tuvo la desgracia de sufrir las consecuencias de la quiebra de la convivencia y de la democracia liberal. No es verdad. Esto es un mensaje negacionista. Es un mensaje negacionista, además, muy grave. Blas Infante, que es considerado el padre de la patria andaluza, fue detenido en Coria del Río, Sevilla, el 2 de agosto de 1936 y fue fusilado por falangistas y militares sublevados el 10 de agosto en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Esta es la realidad de los hechos. No muere Blas Infante por una quiebra de la convivencia, sino porque es fusilado. Por tanto, son noticias falsas que obedecen a una estructura negacionista desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque utilizan mal el lenguaje. Utilizar mal el lenguaje es mentir. Se elude la referencia al golpe de Estado, a quienes lo detuvieron, a quienes los fusilaron, no se incluyen los términos sublevados, ni falangistas, ni se alude al levantamiento, ni a Pello de Llano, que fue el que llevó la represión tan brutal en toda la provincia, desde Sevilla, en toda Andalucía, pero especialmente en la provincia de Sevilla. Por tanto, el término quiebra de la convivencia oculta, no dice la verdad, y además de alguna forma está intentando empezar con un proceso cultural de legitimación de lo que fue la dictadura. Esto me parece especialmente grave. Y cuando lo intentan arreglar, porque hubo protestas importantes en Andalucía el mes pasado sobre esto, pues pasa lo mismo que con el caso de Rubiales, que cada vez que lo intentan arreglar, meten mano. Dicen esto porque es un informe académico. Pero es un informe académico. Es decir, eso es lo mismo que cuando hacen jueces que dices, bueno, ¿cómo has hecho esto? Y dices que yo soy un juez técnico. Y bueno, tú eres un juez técnico, cuando se ven luego tus resoluciones ya se ve la técnica que utilizas, ¿no? Pues esto es lo mismo, académico. A mí me gustaría en qué academia están haciendo estas resoluciones. Y es que yo creo que esto es básico, el lenguaje es fundamental en la memoria, bueno, no en la memoria, yo creo que en todo el lenguaje es fundamental, pero estamos hablando de cosas no del pasado, estamos hablando de cosas del presente. Y la prueba clara de que son cosas del presente es que si fueran del pasado no habría habido problemas en el traslado de los restos de Franco, de José Antonio, a otros lugares, sino que ha habido bastante problema con eso. Son temas del presente. Esto que traslado aquí, que luego va a hablar Eduardo, me parece, de ello, es lo que es el deber de memoria. Es decir, tenemos que estar pendientes porque toda la sociedad tiene un deber de memoria fundamental respecto a esto. Y bueno, termino solo con una reflexión que tiene que ver con una película que vi con Juan Carlos, Las mandarinas, no sé si te acuerdas, aquí en el espacio de la biblioteca, y a mí me hizo una reflexión que esa película, que yo creo que es trasladada. O sea, seguimos hablando de cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Bueno, pero es que las guerras terminan, entre otras muchas cosas, cuando se deja enterrar a los muertos. Por eso esta está tardando tanto, porque no se está dejando enterrar en paz a los muertos y que las familias y la sociedad recuperen esta reparación que necesitan. Por eso está siendo tan largo. Podría haber sido, en ese sentido, mucho más corto. Y dejo esta reflexión de las mandarinas para cuando veáis la película, si sacáis la misma